Tú eres mi campeón. Gigantes caerán. En ti la victoria está. Hoy me encuentro en un lugar celestial, victorioso con el Dios que todo lo conquistó. Y qué tremendo, porque estamos hablando de David, estamos hablando de este pastor, estamos hablando de este guerrero, estamos hablando de este poeta, estamos hablando de este líder, estamos hablando de este rey, estamos hablando de este pecador. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero David era un ser humano de carne y hueso, como usted y como yo, con debilidades, con caídas. Y David también tuvo sus caídas, y también David aprendió grandes lecciones de esas caídas. ¿Qué le parece si se pone de pie conmigo y vamos a leer 1 Samuel, capítulo 21, y vamos a leer algunos versos en la palabra de Dios, y vamos a repasar un poquito de la vida de David, y vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña este día a cada uno de nosotros a través de la vida de David. Y dice la palabra de Dios así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío. Acuérdense que David estaba huyendo porque ya Saúl lo había resuelto matarlo. Entonces llega con el sacerdote y le dice estas palabras: nadie sepa cosa alguno del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Vamos a leer ahora el verso 6. Dice la palabra de Dios así: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día de que aquellos fueron quitados. Y tome nota de ese verso 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra en este día, y queremos pedir, Señor, que hables a nuestros corazones. Y Padre, cada uno de nosotros queremos tener nuestros oídos atentos, nuestro corazón abierto, nuestra alma abierta a escuchar tu voz. Señor, háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Tome asiento. Después de que David fue ungido que llegó Samuel, guiado por el Señor, a la casa de Isaí, porque de ahí dijo Dios a Samuel: de ahí me he provisto un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Y llega Samuel a casa de Isaí en Belén y le dice: tienes a tus hijos, júntalos. Y empezó a traer a sus hijos, y llegó su primer hijo, Eliab. Y cuando lo vio Samuel, se le abrieron los ojos así y dijo: wow, con razón, aquí tiene Dios a su ungido. Y Dios le dijo: Samuel, no mires lo alto de su estatura y no mires su apariencia, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Qué maravillosas palabras para nosotros el día de hoy, porque Dios ha provisto para él hombres y mujeres conforme a su corazón, pero no tiene nada que ver con la apariencia. No es la apariencia lo que Dios ve. Los hombres vemos apariencia. Hasta me puse corbata el día de hoy, ¿se dio cuenta? ¿No? Nosotros vemos la apariencia, pero Dios no ve la corbata, Dios no ve el saco, Dios no ve el peinado, Dios no ve nada de eso. Dios ve el corazón. Y Dios le dijo a Samuel: no es este. Y Samuel dice: bueno, a lo mejor el segundo. Isaí tenía 7 hijos, más bien 8, pero solamente le presentó 7 a Samuel. Y cuando pasaron los 7 hijos de Isaí, dijo: ¿no tienes otro hijo? Porque ninguno de estos es. Isaí dijo: sí, pero pues es el pastor, es el más pequeño, él está allá, ya lo tenemos cuidando las ovejas. Si ninguno de estos es, menos aquel.
Y le dijo, bueno, tenemos que, manda a traer por él, porque si no, no vamos a comer. Y ahí viene David, aproximadamente 15, 16 años, pelirrojo, tiernito, jovencito. Y cuando llega, Dios le dice, este es. Y Samuel vierte su cuerno de aceite e unge a David. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 16, verso 13, y desde entonces el Espíritu de Dios vino sobre David. David ahora, ese jovencito, tenía la presencia de Dios. En el capítulo 17 vemos que hay un gigante. El ejército de Israel está parado y está enfrentando a los filisteos que estaban al otro lado, y se levantaba un paladín, un gigante que venía todos los días y le decía al pueblo de Israel, si ustedes nos vencen, nosotros seremos sus sirvientes, pero que alguien venga y pelee conmigo. Y todo el pueblo estaba aterrorizado, temeroso de ese gigante que los enfrentaba día tras día. Los gigantes nunca se van hasta que no los enfrentes. Y entonces vino David y dijo, ¿quién es este? David solamente vino a dejarle comida a sus hermanos. Y cuando llega, ve a un ejército aterrorizado y ve a un gigante enfrentando a los ejércitos de Dios, y dice, ¿quién es este filisteo que no tiene promesas de Dios? Cuando dijo la palabra incircunciso, no tiene un pacto con Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar a los escuadrones de Israel? Y entonces lo llevaron con Saúl, y Saúl le prestó su armadura, y él le dijo, no te preocupes, yo lo voy a enfrentar. Cuando yo pastoreaba allá en las ovejas de mi padre, venía un oso, un león, y yo venía y lo protegía, y Dios me va a dar la victoria también con este gigante. Le puso su armadura y pobre David no podía ni caminar, y dijo, no, suelta, déjame, yo voy a enfrentar. ¿Y qué hizo David? Tomó 5 piedras lisas de arroyo, las puso en su bolsa de pastor, agarró su cayado, su vara de pastor y su honda, y corrió hacia el gigante. Y el gigante, cuando lo vio, le dijo, ja, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Y David dijo, tú vienes a mí con lanza y espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, a quien tú has provocado. Y este día sabrá toda esta congregación temerosa que hay Dios en Israel. Tomó una piedra, la puso en su honda, la lanzó y le pegó en la mera frente. Cayó el gigante, corrió, agarró su espada, y ese día el gigante perdió la cabeza. E Israel ganó una gran victoria por este hombre que confió en Dios. Desde entonces la gente cantaba, componían cantos para David diciendo, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y se hizo popular. David era el hombre más popular. Todo lo que hacía Dios le daba éxito. Pero Saúl comenzó a tener celos de David. Saúl comenzó a sentir envidia de David. Saúl comenzó a sentir resentimiento en contra de David. Y todas las inseguridades que Saúl tenía se manifestaron con David. David no causó las inseguridades de Saúl, solamente se manifestó las inseguridades. Escucha, tú y yo tenemos muchas inseguridades. Tú y yo tenemos muchas situaciones desagradables en nuestra vida que solamente se manifiestan por situaciones. Pero ni tú ni yo podemos culpar a las demás personas de nuestras circunstancias, porque el único que tiene control sobre tus sentimientos y sobre tus reacciones eres tú. Nadie puede culpar a los demás. Las circunstancias revelan lo que hay en nosotros. Y si este día Dios te quiere mostrar algo, es que dentro de ti hay un hombre, o lo que llamamos la carne, ese hombre natural que quiere manifestarse. Pero hay un hombre espiritual que Dios ha puesto en su Espíritu Santo para que tome control de tu vida. El Espíritu Santo quiere tomar control de tu vida. Así es que en un momento David estaba en lo más alto, en el palacio, y de pronto ahora Saúl comienza a perseguirlo, lo quiere matar.
el hijo de Saúl, Jonatán, tiene que interceder por él. El alma de Saúl y de Jonatán quedan entrelazadas, una amistad maravillosa que la semana pasada hablamos de la importancia de esa amistad que cada uno de nosotros necesitamos. Pero ahora Saúl quiere matar y David tiene que comenzar a huir. De estar en el castillo, ahora David comienza a un periodo en su vida terrible. Y dijimos la semana pasada, y recordemos esto: Dios quiere formar el carácter de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Y para formar el carácter de su Hijo Jesucristo, nos mete en una universidad que se llama la Universidad de Liderazgo Espiritual, que la materia principal se llama sufrimiento. ¿Escuchó cómo se llama la materia principal? ¿Cómo? Sufrimiento. Puede leer 1 de Pedro 1:7. Porque tenemos que pasar por sufrimiento, aunque sea por un tiempo, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, sean hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 5:10, y el mismo Dios de paz, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, fortalezca, establezca. Entonces vemos que el sufrimiento es parte de lo que Dios hace y la manera en que Dios forma nuestro carácter. El problema de los líderes en nuestros días es que no quieren pasar por la universidad del sufrimiento. Todos quieren pasar de hoy predico y mañana soy famoso. ¿Y qué pasa con todos esos predicadores que se hacen famosos? Empiezan a caer porque nunca han pasado por la universidad donde Dios está formando nuestro carácter. Déjame preguntarte, ¿alguna vez tú te has sentido temeroso, solo, enojado? ¿Cómo crees que se sentía David cuando Saúl comenzó a perseguirlo sin razón? ¿No crees que se sintió solo? ¿No crees que se sintió enojado? ¿No crees que se sintió temeroso por su vida? Pero es necesario recordar que Dios está en control de todas las cosas. Y escuche, ¿se acuerda lo que dice Romanos 8:28? Y a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Escucha, hay dos cosas de las cuales podemos estar completamente seguros. Uno, la presencia del Señor en nuestra vida. ¿No dijo el Señor Jesucristo, yo estaré con ustedes, qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Y no dice Efesios 1:13 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Entonces el Espíritu Santo está en tu vida y la presencia del Señor está contigo todos los días de tu vida. Y la segunda cosa que debemos recordar es que Dios siempre tiene un propósito perfecto para nuestra vida. Tiene un propósito perfecto. Y aún las circunstancias difíciles, acabamos de recordar en Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a conforme a sus propósitos son llamados. Dios tiene un propósito y Él va a cumplir su propósito en tu vida. Pero los siguientes 10 años de la vida de David los pasó huyendo, y los siguientes 10 años de la vida de David los pasó perseguido por Saúl. ¿Qué podemos aprender de lo que le sucedió a David en esos años? Saúl lo estaba persiguiendo. Saúl había resuelto matarlo y huye. ¿Y a dónde llegó? Llegó a refugiarse o a buscar refugio con los sacerdotes en la ciudad de Nob. Ahí estaba el tabernáculo. Ahí el tabernáculo era un templo móvil. Recuerda, siempre llegaban, se ponían el tabernáculo, llegaba la presencia de Dios, se levantaba la nube y levantaban el tabernáculo y seguían. Y el tabernáculo iba de acuerdo a donde iba la nube.
Ahora estaban ya en la tierra prometida, pero todavía tenían enemigos y a veces llegaban, invadían la tierra, entonces sacaban el tabernáculo de ahí y lo llevaban a otro lugar. Estaban en Silo, estaban en Nob, estaban en diferentes lugares. Ahora estaban en Nob, ahí estaba el tabernáculo, ahí estaban los sacerdotes, y David llega huyendo de Saúl y llega a Nob y habla con el sacerdote Ahimelech. Ahora escuche. ¿Qué podemos aprender de David? Primera lección que podemos aprender. El mensaje se llama Lecciones en la cueva. Lecciones en la cueva. La primera lección que podemos aprender es que las decisiones más peligrosas para nuestra vida las tomamos cuando dudamos de la presencia y del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Escuchó? ¿Cuándo es cuando toma las decisiones más peligrosas de su vida? Cuando duda de la presencia y del propósito de Dios para usted. David lo que comenzó a hacer es tomar una serie de decisiones que marcaron su vida por el resto de sus días y provocaron una gran tragedia en el pueblo de Israel. ¿Sabe lo que sucedió con las decisiones que David comenzó a tomar? ¿Sabe qué sucede? Que cuando nosotros, como David se sintió perseguido y de repente estaba solo y de repente dudó del propósito, en su soledad dudó del propósito de Dios y siguió su propio camino. ¿Sabe que cada uno de nosotros, cuando perdemos el propósito y perdemos el sentido de la presencia de Dios, comenzamos a tomar decisiones de acuerdo a nuestros propios caminos? ¿Y a dónde nos lleva eso? Dice el libro de Proverbios 14: hay caminos que te van a parecer derechos, pero que sus caminos son ¿qué? Que su fin es caminos de muerte. Cuando David se sintió solo y abandonado por Dios y temeroso por su vida, llegó a Nob, donde estaba el tabernáculo, y cuando salió a Ahimelech le dijo: ¿qué pasa, David? ¿Por qué vienes solo? Tantos años que has servido en el ejército de Saúl, y siempre que vienes con 1000 hombres, vienes con el ejército y siempre vienes. ¿Qué pasa, David? Y David, ¿qué fue lo que hizo? ¿Echó una mentirita o una mentirota? Tremenda mentira. Lo que pasa es que el rey me mandó a una encomienda y me dijo que nadie sepa. Y eso de los hombres, bueno, lo que pasa es que a los hombres les pedí que se quedaran escondidos en cierto lugar. Se fija, mi mamá me decía cuando era niño, las mentiras empiezan chiquitas, pero después, para cubrir esa mentira chiquita, tienes que echar una mentira más grande, y después otra más grande, y luego otra más grande, y después terminas que ya no sabes a quién le dijiste qué cosa. Y las mentiras siempre nos van a meter en tremendos problemas. El temor nos lleva a dudar de la presencia de Dios y el propósito de Dios, y nos lleva a mentir. ¿Qué pasó con David? David comienza una serie de mentiras. Fíjese ahí en el verso 2. Mintió sobre la razón de llegar a Nob. No era cierto que Saúl lo había mandado una encomienda. Estaba huyendo de Saúl. Mejor le hubiera dicho al sacerdote: estoy huyendo de Saúl, ayúdame, me quiere matar. Y a lo mejor ¿cómo se llama? Ahimelech le hubiera dicho: sabes qué, mira, a mí no me metas en ese problema, porque tú sabes el carácter de Saúl, mejor vete a otro lado, pero no me metas en problemas. Pero le dice, y luego le dice: los soldados están escondidos allá, no le digan a nadie, nadie debe saber esto, están escondidos en cierto lugar, yo les pedí. Mentira, no había soldados con él, estaba solo. Y después le pide pan con mentiras y le dice: dame del pan, y le dice: bueno, se han guardado ustedes, porque este es el pan de la consagración, este es el pan que solamente el sacerdote puede comer, pero te lo puedo dar siempre y cuando estés ceremonialmente puro.
Tú sabes, o sea, mis hombres y yo cuando salimos no hemos tocado mujer y hemos andado puros. Claro, hay que explicar mucho de eso, ¿no? Pero podían estar ceremonialmente impuros y él dijo, no, estamos todos bien. Entonces, otra mentira más, no solamente eso, le pidió con mentiras un arma. Le dijo, salí tan rápido por lo que me encargó Saúl que no pude recoger el arma. Y le dijo, bueno, aquí tengo la espada con la que mataste al filisteo hace 7 años, más o menos habían pasado 7 años de que David tenía aproximadamente 22 años en ese momento, pero aquí está la espada con la que mataste al filisteo. Y después, poco a poco, David se fue metiendo cada vez más y cada vez más en mentiras, y después, es increíble, si usted sigue leyendo ahí el capítulo 21, dice que se fue a vivir con los filisteos. No había peleado con los filisteos. ¿De dónde era el gigante Goliat? De la ciudad de Gat. Adivine a qué ciudad se fue a meter David. A la ciudad de Gat, a refugiarse de Saúl por temor y a decirle que déjame vivir aquí entre ustedes y yo les voy a ayudar inclusive en contra de tus enemigos. Y el rey le dice, y la gente le dijo, oye, ¿no es este David el que mató a Goliat? ¿No es este David el que canta y dicen que David mató a sus 10,000? Y el rey de Gat dijo, y cuando David se enteró de eso, dijo, me van a matar, me va a matar el rey. Entonces, ¿qué hizo David? Fingió estar loco. Entonces dejaba que la salida le escurriera por la barba y comenzó a actuar locamente. Y el rey de Gat dice que ya tengo demasiados locos como para que me traigan otro más. Y entonces David huye y se va a la cueva, que ahora vamos a ver dónde está esa cueva. Entonces, no solamente el temor nos lleva a dudar de la presencia y el propósito de Dios, y eso nos lleva a la mentira, sino que la mentira marca terriblemente nuestra vida. Escuche, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu sembrará vida y paz. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel en que tenemos que dar cuenta. Aunque tú creas que nadie lo sabe, Dios sí lo sabe. Y déjame decirte una vez qué va a pasar. Dios va a exponer, siempre Dios va a exponer en su misericordia, va a exponer la mentira, y ahí es terrible, porque todos aquellos que piensan y que están viviendo pecados ocultos, escucha, tienes un Dios maravilloso que te ama tanto, que quiere transformar tu vida, que no te va a dejar como estás. Él va a exponer lo que hay en tu corazón para que tu corazón sea un corazón y un carácter como el de Cristo, pero Él lo tiene que limpiar. Y por su misericordia lo va a exponer. Y qué terrible y qué vergonzoso el día que, como muchos líderes cristianos han escondido sus pecados y Dios lo expone a la luz, y luego la vergüenza es algo terrible. Así es que, ¿qué sucedió con las pequeñas mentiras o las grandes mentiras de David? ¿Se acuerdan del verso 7 que leímos? Que les dije, tomen nota de ese verso 7. Vamos a leer capítulo 22. Oyó Saúl, verso 6, oyó Saúl que se sabía que David, que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Mira la paranoia de Saúl. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: escuchen ahora, hijos de Benjamín, les dará también a ustedes el hijo de Isaí tierras y viñas, y les hará a todos ustedes jefes de militares y jefes de centenas, para que todos ustedes hayan conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ahí está Saúl una vez más pensando que todos están contra él. Eso se llama paranoia. No, todo el mundo está en contra de mí. La realidad es que Saúl estaba tan inseguro de sí mismo que todo mundo estaba en contra de él. ¿Sabe qué sucedió ahí? Verso 9. Entonces Doeg,
edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual, mire todas las cosas que se inventó también Doeg. Él vio a David que estaba platicando con Ahitob, ¿cómo se llamaba? Ahimelech, y vio que le dio la espada y vio que le dio los panes, y él pensó que ya se me olvidó su nombre, ¿cómo era? Ahimelech, gracias. Que Ahimelech estaba ayudando a David cuando realmente David estaba engañando a Ahimelech. Y miren lo que le dice a Saúl: yo vi a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. ¿En qué momento dice la Biblia que Ahimelech consultó a Jehová por David? En ningún momento. Y también le dio la espada de Goliat del filisteo. David estaba engañando a Ahimelech. Está difícil ese nombre. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Ahí vienen todos los sacerdotes y ahí viene Ahimelech. Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí. Y le dijo Saúl: ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando diste pan y la espada y consultaste para él a Dios, para que se levantara contra mí y me acechase como hace este día? Entonces Ahimelech le respondió al rey y le dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar, es decir, es la primera vez que él viene a consultarme, o que viene y que yo consulto a Dios por él. No, Saúl, David es el hombre más fiel que hay entre todos tus guerreros, y en ningún momento yo estoy conspirando contra ti. Lejos esté de mí, no culpe al rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de la guardia que estaba alrededor: volveos y matad a los sacerdotes. Pero ninguno quiso. Entonces más adelante le dice a Doeg que tú los mates, y Doeg comienza a matar a todos. Mató no solamente a Ahimelech, sino a 85 de los sacerdotes. Y no contento Saúl con eso, mandó a sus hombres a la ciudad de Nob a matar a niños, mujeres y a todo lo que encontrara, animales. Destruyó completamente toda la ciudad de los sacerdotes en Nob por las mentiras de David. ¿Se da cuenta hasta dónde nos llevan las mentiras? ¿Hasta dónde nos lleva el perder en sentido de la presencia de Dios y el propósito de Dios en mi vida? Y comienzo a dudar cuando estoy pasando por sufrimiento, y empiezo a querer salir de ese sufrimiento por mis medios, y comienzo a meterme en un terreno terrible donde lo único que traigo a mi vida va a ser destrucción. Y no nada más a la mía, sino a la vida de la gente que más quiero, la vida de la gente que más amo. Comienzo a meter a todos en un terrible. ¿Por qué? Porque estoy perdido, no estoy consciente de la presencia y el propósito de Dios. ¿Cuánto dolor nos ha causado la mentira? Tuve un compañero en el seminario que se llamaba Julio. El papá de Julio se había casado con una señora filipina. Y la señora filipina tenía una hija a la cual querían traer a los Estados Unidos. Y para hacerlo más fácil le dijo a su hijo Julio: Julio, cásate con ella y así la traemos rápido. Y Julio, obedeciendo a su papá y siendo joven, se casó con la hija de la esposa de su papá. Y la trajeron a los Estados Unidos. Todo estaba bien. Pero después Dios llama a Julio al ministerio, y está ahora en el seminario para ser pastor. Y su primera entrevista del pastorado le dicen: Julio, ¿cuántas veces has estado casado? Porque usted sabe que en muchas iglesias el pastor tiene que ser marido de una sola mujer, es decir, no puede ser divorciado. ¿Qué hizo Julio?
¿Qué hizo Julio? Decir, pues es que antes me casé para... Descalificado para el ministerio por una mentira. Que a veces no nos damos cuenta hasta dónde va a llegar la consecuencia de una mentira. Está terrible, ¿no? Y todos hemos pasado por eso. Por eso todos necesitamos arrepentirnos. Pedirle a Dios, Señor, tú sabes lo que he dicho, lo que he hecho. Perdóname. Porque la siguiente lección que aprendemos en las cuevas es lo siguiente: las lecciones más valiosas de nuestra vida las aprendemos por la aflicción de los errores cometidos. Las lecciones más valiosas de nuestra vida las aprendemos por la aflicción de los errores cometidos. Mientras Saúl con Doeg y sus hombres mataban a los sacerdotes, a los habitantes de Nob, uno de los hijos de Ahimelech salió corriendo y lo único que tomó fue el efod y fue el único que escapó. ¿A dónde fue? Fue a buscar a David. Ahora déjeme preguntarle, ¿cómo se sentiría David ahora que sabe que por su mentira no solamente el sacerdote Ahimelech y 85 sacerdotes, sino que toda la gente de la ciudad de Nob había muerto? ¿Cómo se sentiría David después de haber mentido al sacerdote y tratado de engañar al rey de Gad? ¿Se acuerda que el Espíritu Santo estaba en David? Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo desde entonces estuvo en la vida de David. La presencia de Dios guiaba a David y todo el éxito que tenía era por la presencia de Dios en su vida. Y ahí en la soledad comienza a sentir que el Espíritu de Dios comienza a redarguir su vida y se siente alejado de Dios y se siente pesado por el pecado y su alma está cargada por todo lo que ha pasado. Y en esa soledad el Espíritu de Dios comienza a trabajar en el alma de David, y ahí fue donde David tuvo un encuentro que tanto necesitaba con Dios. ¿Qué pasó en la cueva de Adulam? David estaba solo. Pero ¿sabe una cosa? Hay unos salmos en el libro de los Salmos, donde el Salmo 57, el Salmo 34 y el Salmo 142, que están titulados Salmo de David cuando estaba en la cueva de Adulam. Esos salmos nos dicen lo que estaba sintiendo David cuando estaba metido en esa cueva. Mire, cuando estaba en esa cueva, sufriendo angustia, en soledad, tal vez así como estuvo muchas veces solo en el campo con las ovejas y componiendo cantos para Dios, en medio de su angustia comenzó a clamar a Dios y comenzó a componer salmos y comenzó a volver a sentir la presencia de Dios y la necesidad de llenarse de la presencia de Dios. Llegó su papá y su mamá corriendo con sus hermanos, porque ahora que sabían que habían matado a toda la gente en Nob, tal vez Saúl iba a seguir con la familia de David. Y entonces ellos corren a buscar a David, lo encuentran en la cueva de Adulam. Y no solamente él, si usted ve el capítulo 22, dice que ahí estando en la cueva, llegó sus hermanos y la casa de su padre y vinieron por él y a juntarse con él, y después se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de todos ellos, y había como 400 hombres. ¡Qué compañía! ¿Estás amargado? Calificas. ¿Estás endeudado? Calificas. ¿Estás afligido? Eres mi compañero. ¡Qué compañía de David con todas estas gentes! Y entonces David tiene ahí su encuentro personal con el Señor. Puedo decir muchas otras cosas más, pero ya no me alcanza el tiempo. Pero sí quiero decir esto:
¿Qué pasa en medio de las cuevas? Mira el Salmo 142. Los eruditos, los estudiosos dicen que este salmo refleja lo que estaba pasando precisamente en ese momento, en esa cueva. David muchas veces está en la cueva, muchas veces durante los siguientes 10 años David vive en el desierto, vive escapándose, vive de aquí a allá, vive en las cuevas, vive en las peñas, escondiéndose entre las rocas, porque Saúl y sus hombres lo estaban persiguiendo para matar. Y los siguientes 10 años la vida de David es una vida terrible. Las mamás ya le decían a sus hijos: si no te portas bien te va a pasar lo que a David. Ya los espantaban con esa a los pobres niños. Miren lo que dice el Salmo 142. En medio de la cueva, David dice: con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Sabe qué pidió David en medio de la cueva? Señor, destruye a Saúl, es injusto lo que él hace. ¿Qué fue lo que pidió David? Misericordia, Señor, yo necesito misericordia. Por ahí hay un canto que dice: not my brother, not my sister, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. No es mi hermano, no es mi hermana, soy yo, Señor, el que necesito oración, necesito tu misericordia. Este día tú y yo necesitamos la misericordia de Dios, porque no son las demás personas los causantes de tu aflicción y tus problemas, es la manera en que tú has reaccionado ante las aflicciones y problemas. Tú eres el único que tiene control sobre tus emociones, eres tú. Y eso lo aprendí en una sesión de consejería matrimonial, cuando yo estaba acusando a mi esposa de que ella me hacía la vida de cuadritos. Y el consejero matrimonial me dijo: ¿y desde cuándo le entregaste el control de tus emociones a tu esposa? Y yo también me puse a pensar: ¿será el día que le firmé ahí que me casaba con él? Me dice: nadie tiene el control de tus emociones. Tú vives así porque tú quieres. Tú vives así. Cada uno de nosotros vivimos lo que vivimos porque nosotros hemos decidido hacer nuestra vida lo que queremos. Tú te enojas con una persona y vives enojado porque tú decidiste enojarte. Te haces tu vida miserable porque tú decidiste hacer tu vida miserable, porque tú puedes decidir: yo no voy a hacer mi vida miserable y nadie me va a hacer enojar. Imagínate cuando te decidas eso: nadie me va a hacer enojar, porque nadie te puede hacer enojar. El único que se enoja eres tú, porque tú quieres. Entonces mejor di: ya no me voy a enojar con nadie. Y decides eso: ya no voy a vivir mi vida miserable, porque el Espíritu Santo me da control sobre mis emociones. David aprendió a clamar a Dios y pidió misericordia. No solamente eso, David aprendió a descargar su aflicción. Él dice que en el verso 3: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, el camino que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Mira, Señor, estoy completamente solo, la gente en la iglesia ni me habla, nadie, no encuentro refugio, Señor, estoy yo solito. Ahora, como iglesia debemos ser una comunidad sanadora y debemos de cuidarnos unos a otros, pero cuando no pasa eso, Dios te está pasando por la universidad del liderazgo espiritual y quiere que tú puedas reaccionar como David reaccionó. Él se dio cuenta en el verso 5: clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. No hay más. En Jehová está tu porción, en Jehová está tu esperanza, en Él vas a encontrar todo lo que necesitas. Pero recuerda, David desconfió de las promesas y del propósito de Dios, y comenzó la mentira y comenzó su camino y comenzó a descender su vida y comenzó a tomar decisiones que lo fueran llevando cada vez a lo peor, hasta que llegó el momento en que clamó y dijo: Señor, necesito misericordia. En el momento que descargó su alma delante de Jehová. Y también aprendemos a descansar en Dios. Escucha, David no era perfecto, pero era un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando cayó se arrepintió. ¿Por qué era David un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Porque era perfecto? No, porque cuando cayó
reconoció su falta y pidió perdón, se arrepintió. Por eso podemos identificarnos con David, y por ello David es uno de mis héroes, porque me puedo identificar con él, porque cuántas veces yo he pasado por lo mismo y he tenido que ir a clamar a Dios y a decirle: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Señor, cada vez meto la pata, no la meto más porque no tengo más. Pero ¿cuántas veces nos sucede lo mismo que a David? ¿Te puedes identificar tú con David en esta tarde? ¿Le has fallado a Dios? Pero la pregunta es, no solamente le has fallado, ¿te has humillado delante de Dios pidiéndole: Señor, ten misericordia de mí? ¿O te justificas culpando a los demás? Esa es la situación. ¿Sabes qué necesitamos este día? Renovar nuestro compromiso con Dios. Y finalmente, la tercera lección. En los tiempos en las cuevas es donde podemos encontrar la dirección de Dios para nuestra vida. Escuche, estando en la cueva, David tuvo que ayudar a su papá. Lo llevó con la casa de sus bisabuelos en Moab. Ahí llevó a su papá y a su mamá y le dijo al rey de Moab: cuídalos porque conmigo están en peligro. Se regresó a la cueva de Adulam. Ahí estuvo, y en ese momento, cuando él clamó a Dios, cuando él pidió misericordia, cuando él dijo: mi esperanza eres tú, el profeta Gad viene y habla con él y le dice: Dios me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes que moverte a Judá. Y entonces comienza David, una vez más, Dios comienza a dirigir a David, y David comienza a seguir la dirección de Dios. No solamente eso, vemos en el capítulo 23 que los filisteos llegan y invaden Keila, la ciudad de Keila, y David se entera, y antes de ir, como antes le hacía, fue y consultó y le dijo al hijo de Ahimelech, ya no me acuerdo cómo se llamaba, le dijo: consulta a Dios ¿se acuerda que salió con el efod en la mano? El efod era como un chaleco que se ponían los sacerdotes, y con ese consultaban a Dios. Era como la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y entonces bien le dice: consulta a Dios por mí, debo de atacar la ciudad de Keila. Y entonces el profeta Ahitob, creo que se llamaba, Ahitob era el papá de Ahimelech, Abiatar. El profeta Abiatar le dice: dice Dios que la ataques. Y entonces la va a atacar, y los hombres le dicen: no, el ejército de los amargados y los afligidos y todos ellos le dijeron: no, David, no hagas eso. Y entonces David voltea y va otra vez con el profeta y le dice: ¿estás seguro que Dios está diciendo que le ataque? Y dice: déjame consultar. Y consulta y dice: Dios dice que vayas y le ataques, que Él te la va a entregar en tu mano. Entonces viene, convence a los soldados y van a Keila y derrotan a los soldados. ¿Sabe qué nos dice esto de David? Que David ahora seguía la palabra de Dios y no el consejo de la gente. ¿Se acuerdan de la puerta, del método que muchas veces nosotros utilizamos? Si las puertas están abiertas es que Dios quiere que lo haga. Si la puerta está cerrada es que Dios quiere que no lo haga. Si David hubiera seguido ese método, hubiera matado a Saúl el día que Dios lo puso en su mano. Y todavía llegó uno de sus hombres y le dijo: he aquí el día que Jehová ha puesto a tu enemigo en tu mano, mátalo y acaba con tus problemas. Y David dijo: no, porque está escrito: no levantes tu mano contra el ungido de Jehová. David era guiado por la palabra de Dios, no por las circunstancias. Y si hubiera sido por las circunstancias, David no hubiera atacado la ciudad de Keila, porque los soldados le dijeron: no vayas. David estaba siendo guiado no por las circunstancias, sino por la palabra de Dios. Y usted lee el capítulo 23 y 24, se va a dar cuenta cómo David consultaba a Dios cada que tenía que hacer algún asunto. David entendió, y las lecciones más importantes de su vida las aprendió en aflicción, pero se dio cuenta que en los tiempos de las cuevas es donde podemos encontrar la dirección de Dios para nuestra vida. 3 lecciones que hemos aprendido este día. Primero, las decisiones más peligrosas para nuestra vida las tomamos cuando dudamos de la presencia y del propósito de Dios para nuestra vida. No dudes de la presencia y del propósito de Dios para tu vida
porque aún en las circunstancias difíciles Dios está presente y tiene un propósito. En segundo lugar, las lecciones más valiosas de nuestra vida las aprendemos por la aflicción de los errores cometidos. Ya hemos cometido muchos errores. ¿Qué hemos aprendido de esos errores? Clama a Dios, descárgate en Dios y aprende a escuchar la dirección de Dios. Y en tercer lugar, los tiempos en las cuevas es donde podemos encontrar la dirección de Dios para nuestra vida. Qué tremenda palabra. Y déjeme decirle, esta semana estuve de vacaciones, pero estuve preparando este mensaje. ¿Y sabe cómo me fue? Dios me puso una arrastrada espiritual. O sea, el Espíritu de Dios me redarguyó. Y esta mañana, antes de predicar, antes de cualquier cosa, arrodillado delante de Dios, clamando a Dios, y Señor, lléname de tu presencia. Señor, por favor, no quiero vivir apartado de ti, haciendo las cosas a mi manera. Quiero pedir tu dirección en todas las cosas. Quiero vivir en temor de tu santidad.